¿Por qué Nana empieza con un romance que no importa? Un romance que a primera vista parece no tener demasiado peso en el resto de la historia y ni siquiera inaugura el ciclo principal de relaciones de la protagonista. ¿Por qué Aiyazawa decidió empezar Nana con la historia de Hachi y un hombre casado que prácticamente no vuelve a aparecer en la trama? Para mí, la historia entre Nana Komatsu y Takahashi Asano es mucho más importante de lo que suele pensarse. No porque sea un gran romance dentro del manga, sino porque establece algo mucho más profundo, la forma en la que Hachi entiende el amor. Entonces, en este video vamos a ver por qué Aiyazawa, para mí, decide empezar Nana con esta relación, qué implicancias tiene y qué nos quiere decir sobre la forma de amar de Hachi. Esto es Manga Anime Mate, yo soy Agustina y sean todos bienvenidos a nuestro pequeño espacio de internet. Empezamos. En los primeros paneles del manga, Hachi recuerda su ciudad natal. Dice: el pueblo en el que nací estaba rodeado por completo de montañas. No era un pueblo grande ni un pueblo chico, no era magnífico, ni era una ciudad, ni siquiera había un mirador. De una familia con 3 niñas, yo era la del medio. Mis padres no son ricos, pero tampoco pobres. Mi infancia estuvo llena de risas y sonrisas. La escena construye una imagen de una infancia normal, tranquila y sin grandes conflictos. Pero, inmediatamente, aparece otra escena que rompe esa calma. Hachi llora desconsoladamente cuando se entera de que Takahashi Asano, el hombre del que estaba enamorada, va a ser transferido a otra ciudad. Asano es un adulto que trabaja en una empresa importante, está casado y aún así mantiene una relación con Hachi cuando ella apenas tiene 17 años. Su relación se compone de encuentros nocturnos rápidos, en el auto de Asano o en moteles de paso. Pero para Hachi no es algo casual. Ella cree que está viviendo su gran amor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Hachi cree que ese es un gran amor? Un romance que está hecho de encuentros fugaces y sin mucha cuestión afectiva o romántica. Bueno, la pregunta tiene su respuesta un poco antes. Antes de conocer a Asano, Hachi ya estaba atravesando una etapa muy difícil de su adolescencia. Después de ser rechazada varias veces por chicos que le gustaban, comienza a convencerse de que el problema está en su propio cuerpo. Empieza a dejar de comer para adelgazar. En lugar de preguntarse si tal vez esos rechazos tenían otras explicaciones, por ejemplo, que muchos de los chicos que le gustaban eran mayores que ella, Hachi llega a una conclusión mucho más cruel. Si no la aman es porque hay algo defectuoso en ella. Es en ese estado emocional cuando ocurre el encuentro con Asano. Ella un día va sola al cine, se desmaya y se termina encontrando con Asano, quien la ayuda y le dice que es hermosa. En un contexto donde tenés a una adolescente de 17 años vulnerable que se siente horrible y constantemente rechazada, que un adulto guapo te dice que es hermoso, y hay algo ahí que se termina produciendo cositas en el corazón. La relación de ellos comienza en un momento de vulnerabilidad extrema, cuando Hachi cree que hay algo fundamentalmente mal en ella. Y es ahí donde aparece uno de los rasgos centrales del personaje. Hachi no busca solamente amar, busca ser amada. Ese deseo es tan fuerte que, cuando aparece la posibilidad de recibir atención y reconocimiento por parte de un hombre, no puede dejarla pasar. Pero hay un detalle particularmente inquietante en esta historia. Durante su relación con Asano, Hachi llega a decir algo que revela mucho sobre la dinámica entre ambos. Ni siquiera está segura de conocer su verdadero nombre. El hombre con el que cree estar viviendo una gran historia de amor es, en cierto sentido, un desconocido. Todo esto muestra que la relación nunca estuvo basada en el conocimiento real sobre el otro. Lo que Hachi ama no es tanto a Asano como persona, sino la historia romántica que cree estar viviendo con él. Es decir, que en ese momento de vulnerabilidad extrema llega un héroe guapo a rescatarla y salvarla, y que eso va a hacer que su vida cambie y que el destino finalmente le dé las cartas ganadoras. Hay mucho de la teoría social que nos ayuda a pensar este tropo de el amor destinado o el amor a primera vista, que forma parte fundamental de muchas de las producciones que consumimos desde que somos muy pequeños, como todas las historias de romance de princesa básicamente, y un montón de tramas de anime y un montón de otras historias. Pero en este video lo vamos a encarar de lo que dice la socióloga Eva Illouz. En la utopía del amor romántico, Eva Illouz explica uno de los mitos más persistentes del amor moderno, que es el amor a primera vista. Pero ojo, acá hay que hacer una discreción. Eva Illouz lo que intenta plantear pensando en el amor a primera vista es intentar construirlo desde ciertas formas en las que se piensa en esta clase de romances, es decir,
Cómo estos romances siempre son destinados y ocurren de una forma medio azarosa en un momento en el que los personajes están en una etapa de transición y complejidad y que lleva a que todos terminen teniendo una historia fugaz, apasionada y súper intensa, cargada de drama y de sentimientos bastante violentos. O sea, el amor a primera vista son historias cortas que tienen un principio y un fin y que generalmente están cargadas de mucha intensidad emocional. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te está gustando, por favor, suscríbete, comenta, dale like. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que este tipo de amor funcionaba como una especie de disfraz al deseo erótico. Como las normas sociales restringían esta clase de prácticas, las personas hablaban de amor profundo para justificar una atracción inmediata. Hoy las relaciones físicas de forma casual no son un tabú tan fuerte. Sin embargo, seguimos aferrándonos a la idea del flechazo romántico. ¿Por qué? Bueno, según la autora, esto ocurre porque las narrativas culturales del amor siguen siendo más poderosas que nuestras experiencias reales. Es decir, incluso cuando nuestras relaciones son ambiguas, desiguales o frágiles, seguimos interpretándolas a través del lenguaje del destino, del encuentro inevitable, del estábamos hechos el uno para el otro. Y eso es exactamente lo que hace Hachi. Antes de conocer a Sano, ella misma dice que quiere un amor tranquilo, un lugar donde sentirse querida, una relación estable y planificada. Pero cuando aparece Sano, abandona inmediatamente ese plan. El flechazo es más seductor que cualquier decisión racional. El flechazo convierte un encuentro casual en destino. Desde esta perspectiva, Hachi no está enamorada de Sano en sí mismo, está enamorada de la narrativa del enamoramiento. El flechazo le permite transformar una relación objetivamente problemática en una historia romántica inevitable. Si es amor, entonces no es simplemente la otra, es la protagonista de una tragedia romántica. La idea que tenemos del amor, el código, es mucho más poderosa y estable de lo que sucede en la realidad, el referente. Aunque la realidad nos diga que las relaciones físicas con el otro son libres y que no tenemos que tener tapujos a la hora de encararlas de manera casual, seguimos usando el manual de instrucciones del romanticismo clásico, en donde hay una cuestión de que tenemos que tener cierta conexión inmediata con el otro o una narrativa mucho más clásica y mucho más relacionada con las obras culturales que nos rodean constantemente. Y todas estas ideas se agudizan más cuando hablamos de un personaje que es adolescente, que tiene 17 años, Hachi, en este momento de la historia. Y ese es un punto que para mí es muy importante. El hecho de que Hachi inicie todo este romance con una relación de poder desigual en relación con este hombre adulto y ella a 17 años no es un dato menor, sino que ella está más atravesada por todas estas narrativas y le cuesta un poco más distinguir la realidad de la ficción. Si bien Hachi no es una chica tonta, porque vemos en su voz en off constantemente cómo se plantea estas incomodidades de que él está casado, de que él tiene conflictos y que es una relación que no va para ningún lado, le resulta imposible salir de ella porque está completamente captada por esta narrativa, por un lado del amor romántico y por el otro de que ella es frágil, insegura y no tiene un lugar donde estar, que la hace sentir comprendida. Y en esta sensación de vacío y de también odio que tiene Hachi en su adolescencia, es interesante traer al queridísimo Roland Barthes en Fragmento de un discurso amoroso. Para Barthes, el flechazo no ocurre en un vacío, sino que hay un estado previo a ese flechazo que él llama vacancia, una especie de espera emocional. Básicamente, el sujeto enamorado ya está de algún modo disponible para amar. Busca con los ojos, incluso sin saberlo, a la persona que ocupará ese lugar. Es decir, que uno, cuando se enamora a primera vista para Bart, no es que se enamora de esa persona, sino que ya tiene ese espacio para enamorarse disponible y medio que empieza a buscar a ver quién puede ocupar ese espacio de objeto amado. Y cuando alguien aparece, el flechazo parece surgir de repente, pero en realidad responde a esa búsqueda previa. Esto encaja perfectamente con Hachi. Ella no se enamora de Asano porque él sea extraordinario, se enamora porque vive permanentemente en ese estado de espera, buscando a alguien que llene ese vacío afectivo que siente. Todo esto se vuelve todavía más interesante cuando miramos el entorno familiar de Hachi. Su familia representa una normalidad bastante tradicional, padres presentes, hermanas y una casa estable. Pero cuando Hachi sufre por amor, la reacción de su entorno no es realmente de comprensión. Más bien aparece algo que la atraviesa durante toda su historia, que es la infantilización.
Hachi es tratada como una chica insegura que se deja llevar por sus impulsos. Su sufrimiento romántico no se interpreta como un dolor real, sino como un capricho adolescente que ya se le va a pasar. Nadie le da un espacio real a los sentimientos de Hachi. Ella se siente todo el tiempo incomprendida, porque su familia no le da la atención que ella necesita, y sus amigos tampoco. Ella está muy sola interiormente. Y también me parece que ahí aparece una contradicción interesante. Porque si Hachi es vista como alguien ingenuo e infantil, incluso cuando ya es una adulta por su familia, entonces, ¿qué estaban haciendo los padres de Hachi cuando ella se iba todas las noches a sus 17 años con un chabón mayor de edad que tenía trabajo, a hoteles de dudosa procedencia y a su auto a lugares oscuros y extraños? ¿Dónde estaba su familia? E incluso sus hermanas o alguien, cualquier persona que sea como referencia, la misma Junko. Junko, cuando Hachi le empieza a decir que ella se terminó separando de este señor, no le dice, bueno amiga, era un hombre mayor, está bien, te iba a hacer daño, te estaba haciendo mal, yo te veía distinta y extraña. Simplemente me se la río en la cara. Está bien que Junko no es la mejor amiga del anime, pero alguien puede pensar en Hachi realmente. Alguien puede decirle que no da, que tenga cuidado, que ella es muy ingenua así y que no se merece salir con gente que la trata así. Es muy frustrante ver cómo constantemente el entorno de Hachi dice quererla, protegerla y amarla, pero al final del día la única que termina culpando ese rol es Nana Osaki. Después todo el resto simplemente la tienen o como una mujer recontra idealizada o bueno, no hablemos de Takumi. Pero esta herida de Hachi se funda acá, se funda en ese inicio del anime, en donde vimos que ella está bastante sola, que nadie le dice, che amiga, tenés que tener cuidado, porque vos tenés esta personalidad y sabemos que tenés esta personalidad, pero te dejamos a la deriva, vos vas a poder hacerlo sola, ¿entendés? Y no digo que no pueda hacerlo sola, digo que está muy abandonada por sus padres y por su entorno. La familia de Hachi controla su imagen, pero no alcanza para proteger su vulnerabilidad. Y al parecer no le interesa protegerla, porque no la ven tan a flor de piel, cosa que Nanosaki sí logra observar. Hachi termina buscando en el amor adulto el reconocimiento que su propio entorno nunca termina de validar. Por eso la historia con Asano es tan importante, no porque sea un romance central en la trama, sino porque establece el modelo emocional que Hachi repetirá una y otra vez. La búsqueda desesperada de reconocimiento amoroso. Y esta lógica aparece después con Yoji, con Nobu, con Takumi, etc. Pero hay algo más interesante para mí todavía. Nana está narrado en gran parte desde el recuerdo. La Hachi adulta observa a su versión adolescente y a veces incluso le reprocha. Se pregunta por qué lloraba tanto, por qué se aferraba a ciertas relaciones. Esto es importante porque el flechazo romántico casi siempre se narra en pasado. Bart dice que cuando contamos una historia de amor, reconstruimos retrospectivamente el momento del encuentro como si hubiera sido una escena perfecta. Una mirada, una frase, un instante suspendido en el tiempo. Pero esa escena no es simplemente un recuerdo, es una reconstrucción. Editamos la realidad para que parezca destino. Tomamos fragmentos de la experiencia y los organizamos como si hubieran sido el inicio inevitable de una historia. Es el montaje suntuoso de una ignorancia. Eso es lo que hace Hachi cuando recuerda su relación con Asano. No está contando simplemente lo que ocurrió. Está tratando de darle sentido a una experiencia dolorosa. Está ordenando ese episodio como si fuera el inicio de una historia amorosa, cuando en realidad fue el primer momento en que esa búsqueda desesperada quedó al descubierto. Por eso Yasawa empieza en Nana con Asano, no porque sea un romance importante, sino porque es el momento en el que se marca el patrón que marcará la historia de Hachi y su manera de relacionarse. El deseo de ser amada a cualquier costo, de convertir cualquier encuentro en una historia romántica, de encontrar, finalmente, ese lugar donde ser elegida. Hachi es alguien que intenta desesperadamente encajar su vida en esa narrativa del amor que la cultura le enseñó desde siempre. No es simplemente una chica ingenua que toma malas decisiones. Es la protagonista de una narrativa que promete destino, reconocimiento y felicidad, una casita con jardín, pero que, en su caso, muchas veces solo termina produciendo más dolor. Por eso, Nana empieza con el momento exacto en el que Hachi aprende a confundir la promesa de ser amada con amor. Bueno, eso fue más o menos todo por hoy. Esto es Manga Anime Mate, yo soy Agustina. Antes de terminar, le quiero agradecer a Daisy Moon, que en el video anterior me dejó un montón de recomendaciones de manga shoujo que probablemente vamos a estar viendo por acá o por otros lugares para ir chusmeando. Muchas gracias por el comentario, por tomarse el tiempo de las recomendaciones.
Y nada, esto fue mi video sobre Hachi y Asano. Muchas gracias por seguir y por terminar hasta acá. Nos vemos la próxima. Y me olvidé de hacer esto, así que lo voy a tener que hacer al final. Después pegarla y se me voy a tener una paja. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te está gustando, por favor, suscríbete, comenta, dale like. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te está gustando y si te gustan contenidos como esto, por favor suscríbete, dale like y comenta. Así que nada, a ver, ya la publi en el medio. Nos vemos la próxima vez. Los quiero mucho.